Bueno, veamos el siguiente ejemplo que involucra tres cuerpos. Dice así: dos bloques están unidos entre sí a través de una cuerda. Los tres bloques se encuentran inicialmente en reposo en una superficie sin fricción. Uno de los bloques tiene masa M1, la cuerda tiene masa M sub C y el otro bloque tiene masa M2, es decir, las masas son conocidas, M1, M sub C y M sub 2. Sobre el cuerpo de masa M2 se aplica una fuerza paralela a la superficie, esta de aquí, siempre constante como se observa en la figura. Entonces acá tenemos un piso sin fricción, tenemos el cuerpo de masa M1, la cuerda de masa M sub C, y tenemos un cuerpo de masa M sub 2 sobre el que se aplica una fuerza F constante paralela al suelo. Y nos preguntan o nos dicen, calcular la aceleración de cada uno de los cuerpos como función del tiempo, y B, calcular la fuerza que cada objeto ejerce sobre el otro objeto. Bueno, en este caso, en la parte B, este objeto de aquí ejerce fuerza sobre este ejerce a su vez fuerza sobre este ejerce fuerza sobre este y este a su vez ejerce fuerza sobre este. Y eso es lo que hay que calcular en la parte B. Bueno, empezamos como siempre con el dato de vital importancia, que es la condición inicial. Entonces, inicialmente los tres cuerpos están en reposo. ¿Esto qué significa? Que si esto está en reposo y yo le aplico una fuerza F, esto va a empezar a moverse en esta dirección y sobre la superficie o paralela a la superficie. Si tuviésemos otro tipo de condiciones iniciales, como por ejemplo que la cuerda y este bloque permanecen en reposo y este tiene una velocidad inicial hacia acá, seguramente la cuerda pues va a tener un comportamiento errático, se va a doblar y no vamos a tener, digamos, un comportamiento simple de este sistema. Entonces, como parte del reposo, ¿qué sabemos? Que si le aplicamos una fuerza acá, al ser aplicado por la fuerza, pues va a moverse hacia allá, como está conectado con la cuerda también, y este también, y todos se van a mover en conjunto hacia la derecha. Entonces, para empezar, coloquemos un sistema de referencia, unos ejes coordenados. Entonces ponemos nuestro eje X, aquí paralelo al suelo, o a la superficie, y el eje Y vertical, y que este cuerpo empiece su recorrido ahí en el punto 0, 0. Entonces lo primero que vamos a hacer son las consideraciones de restricción y las consideraciones cinemáticas. Entonces, tenemos tres cuerpos, entonces vamos a tener tres vectores de posición. Entonces, vamos a llamar R1 a la posición del cuerpo 1. Entonces él va a ser X sub 1, dirección Y, eso es una función del tiempo, más Y sub 1 en dirección J. Vamos a tener para la cuerda. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar el modelo de partícula puntual. Es decir, sabemos que esta cuerda pues tiene cierta longitud, pero vamos a tratarla como si estuviera concentrada en este punto. Entonces, R sub C vamos a llamar a la posición de la cuerda, más exactamente a la posición de ese punto que está en toda la mitad. Nosotros podemos adjudicar una distancia, digamos, vamos a llamarla D sub 1. Es la distancia que hay desde el origen de coordenadas, desde el eje vertical hasta el punto que estamos considerando. Entonces, R sub C va a ser igual a X sub C, dirección Y, más Y sub C en dirección J. Y finalmente, vamos a tener este cuerpo de aquí. Vamos a llamar a su vector posición R sub 2. Entonces va a ser X sub 2 en Y, más Y sub 2 en J. También vamos a definir una distancia, digamos, de sub 2 desde este punto hasta acá, de tal manera que la distancia que hay de acá hasta acá es de 1 más de 2. Durante todo el recorrido, esta distancia va a permanecer constante y esta también, es decir, todo esto es una constante, ellos se van a mantener juntos y esa es la restricción que tenemos sobre el eje X. Restricciones sobre el eje Y. Entonces, esta partícula va a permanecer en Y sub 1 igual a 0, esta partícula va a permanecer en Y sub 2 igual a 0, y esta de aquí,
como está, digamos, aquí, podemos asignarle una altura. Vamos a llamar a este pedacito h. Entonces, esta cuerda siempre va a estar a una altura h y ella va a estar restringida a moverse en esa altura h. Entonces, con respecto a y, entonces y sub 1 de t va a estar restringido a ser siempre 0. Y sub c de t va a estar restringido a ser siempre igual a h. Y y sub 2 de t también va a ser igual a 0. Bueno, ¿esto qué implica? Esto implica algo sobre las velocidades. Entonces, la velocidad del cuerpo 1 en la dirección y es igual a ¿cuánto? A de y de t, pero y es igual a 0. Por lo tanto, esto es igual a 0. Lo mismo ocurre acá. La velocidad en y del cuerpo 2 es también igual a 0. ¿Por qué? Porque esto es una constante. La derivada de una constante es igual a 0. Y, perdón, esta era la velocidad de la cuerda en dirección y. Y ahora sí, finalmente, la velocidad del cuerpo 2 en dirección y es la derivada de este. Y eso es igual a 0. Bueno, y a partir de esto, ¿qué deducimos? Que la aceleración del cuerpo 1 en y es igual a 0. ¿Por qué? Porque hacemos la derivada nuevamente. La aceleración de la cuerda en y es igual a 0. Y la aceleración del cuerpo 2 en y también es igual a 0. Bueno, vamos ahora con las restricciones en x. Entonces, tenemos acá x sub 1, que es la distancia al eje y de este cuerpo. X sub c, la distancia de este punto al eje y. Y x sub 2, la distancia de este punto al eje y. Bueno, ¿qué observamos acá? Que x sub c va a ser siempre igual a x sub 1, que es la posición de este, más d sub 1. ¿Qué más observamos? Que este de aquí va a tener siempre la misma distancia de este. Es decir, que x sub 2 va a ser igual a x sub 1 sumándole d sub 1 y sumándole d sub 2. Bueno, esto nos lleva a lo siguiente. Nos lleva a que la velocidad de la cuerda en x sea igual a la velocidad del cuerpo 1 en x. Porque esto es una constante. ¿Qué fue lo que hice acá? Derivar a ambos lados. Y también tenemos que la velocidad del cuerpo 2 en x es igual a la velocidad del cuerpo 1 en x. ¿Por qué? ¿Qué hice acá? Derivar. Como d1 y d2 son constantes, obtenemos que la velocidad del cuerpo 2 en x es igual a la velocidad del cuerpo 1 en x. Es decir, todo esto marcha junto. Bueno, ¿qué podemos deducir de esto? Tenemos que la velocidad del cuerpo 1 en x es igual a la velocidad del cuerpo 2 en x. Y todo eso también es igual a la velocidad de la cuerda. Por lo tanto, si hacemos derivadas aquí, obtenemos que la aceleración del cuerpo 1 en x es igual a la aceleración de la cuerda en x, y eso es igual a la aceleración del cuerpo 2 en x. Y a eso lo vamos a llamar simplemente a. ¿Qué es a? La aceleración de los tres cuerpos en la dirección x. Bueno, ya hicimos las consideraciones de las restricciones y de la cinemática de los tres cuerpos. Entonces vamos ahora a hacer o a dibujar las fuerzas sobre nuestros cuerpos, las fuerzas que están actuando sobre ellos. Bueno, tenemos aquí nuestros tres cuerpos, ¿no? Cuerpo de masa M1, tenemos la cuerda de masa M sub c y tenemos el otro cuerpo de masa M sub 2. Aquí está el suelo y he mantenido el eje X, el eje Y. Lo omití para que no estorbe acá mientras ponemos las fuerzas. Entonces vamos a colocar las fuerzas para todos los cuerpos. Para empezar, entonces tenemos que, esto está cerca de la superficie terrestre, entonces cada una de ellas va a tener una fuerza que es el peso o la fuerza gravitacional. De esta manera, ¿no? Entonces las tres son
verticales. Bueno, vamos a hablar de la cuerda. Resulta que la cuerda siempre va a mantener la misma altura h. Ya dijimos entonces que su aceleración en esta dirección es igual a 0. Debido a eso, aparecen unas fuerzas que provienen de estos dos cuerpos que van hacia arriba. Así de esta manera. Entonces esta la he llamado n sub 1c, es la normal, la llamé n, debido a que tiene mucha similaridad con las fuerzas normales. Esta fuerza entonces que le hace este cuerpo a este en esta dirección vertical la voy a llamar n sub 1c y esta la voy a llamar n sub 2c. Esas fuerzas van a contrarrestar la fuerza del peso o la fuerza gravitacional de la cuerda de tal manera que se mantenga siempre a la misma altura. Debido a que esas dos fuerzas se las hacen estos dos cuerpos a la cuerda a su vez les devuelve vía tercera ley de Newton una fuerza de la misma magnitud pero en sentido contrario. Son estas de acá, ¿no? Entonces esta es n sub c1, la fuerza que la cuerda le hace al cuerpo 1 y la fuerza que la cuerda le hace al cuerpo 2. El cuerpo 1, como ya dijimos, se mantiene sobre el eje X y tiene esta fuerza hacia acá y esta fuerza hacia acá unida a la cuerda y esta del campo gravitacional. Entonces esta superficie le hace una fuerza hacia arriba de tal manera que cancele esas dos fuerzas. Lo mismo ocurre con este cuerpo de acá, un cuerpo que va a cancelar esta fuerza y esta fuerza. Una fuerza que va a cancelar esta y esta. De esta manera, y le vamos a llamar n sub 1 y n sub 2. Bueno, para cada uno de los tres casos, la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, vamos a omitir ese análisis en Y y vamos a dedicarnos únicamente al análisis en X. Entonces, en X, esta cuerda ejerce una fuerza sobre este cuerpo y esta cuerda ejerce una fuerza sobre este cuerpo. A su vez, este cuerpo ejerce una fuerza sobre esta cuerda y este cuerpo ejerce una fuerza sobre esta cuerda y además tendremos la fuerza externa. Vamos primero con la fuerza que la cuerda le ejerce a estos dos cuerpos. Entonces, esta cuerda le ejerce una fuerza a este cuerpo en ya sea dirección a la derecha o dirección a la izquierda. En principio no lo sabemos. Esas fuerzas internas en principio no son conocidas. Entonces, ¿cómo vamos a actuar acá? Vamos a asumir una dirección para esas fuerzas internas y luego cuando resolvamos todo el problema, si escogimos la dirección correcta, nos van a dar los signos correctos positivos y si no, nos va a dar el signo contrario, el que escogimos. Las fuerzas que las cuerdas hacen sobre otros cuerpos se tienden a llamar en los libros con la letra T, que viene de la palabra tensión. Entonces vamos a llamar T a todas estas fuerzas, o a la fuerza que en este caso la cuerda ejerce sobre el cuerpo 1 y sobre el cuerpo 2. Entonces, sobre el cuerpo 1, digamos que es esta de aquí, ¿no? La fuerza que la cuerda le ejerce al bloque 1, ¿no? Y la escogemos a la derecha. En principio no sabemos hacia dónde va, entonces le damos una dirección derecha o izquierda. Ahora, la cuerda también ejerce una fuerza sobre este cuerpo. Bueno, así de esta manera. Vamos a llamarla T sub C2. Es la fuerza que la cuerda le hace al cuerpo. Bueno, como esta cuerda le hace fuerza a estos dos objetos, esos dos objetos la devuelven vía tercera ley de Newton. Entonces, este le va a ejercer una fuerza sobre este de la misma magnitud en sentido contrario. De esta manera. T sub 1C es la fuerza que este cuerpo le ejerce a la cuerda. Asimismo, como la cuerda le ejerce a este cuerpo una fuerza, este cuerpo le ejerce una fuerza de la misma magnitud en sentido contrario. Y la vamos a llamar entonces T sub 2C, que es la fuerza que el cuerpo 2 ejerce sobre la cuerda. Además de esas dos fuerzas, tenemos nuestra fuerza externa que está aplicada sobre el cuerpo de masa M2. Bueno, ahora vamos a hacer diagramas para cada uno de los cuerpos por aparte. Empecemos con el cuerpo de masa M1. Bueno, aquí tenemos el cuerpo. Sobre él, ¿qué fuerzas están actuando? La fuerza que esta cuerda le hace a este cuerpo. Esta T sub 1C es la que este cuerpo le hace a la cuerda. Entonces vamos a colocar solamente las que se aplican sobre él. Como les dije anteriormente,
vamos a omitir el análisis en el eje Y. Simplemente estas fuerzas todas se cancelan para cada uno de los cuerpos. Y bueno, T sub C1, la fuerza que la cuerda le ejerce al cuerpo 1, va en esta dirección. Vamos a escribir esa T sub C1 en función de los vectores unitarios. Entonces, la escribimos de esta manera. Un número acá en dirección Y. Y vamos entonces a aplicarle segunda ley de Newton a este cuerpo. Entonces sabemos que la aceleración del cuerpo es A. Ya dijimos que la aceleración de todos era la misma. Y suma de fuerzas en la dirección X para el cuerpo 1 o para el bloque 1 dividido entre la masa 1, vamos a colocar aquí la masa del bloque, es igual a fuerzas en la dirección X, T sub C1, sobre M igual a y aquí tenemos nuestra primera ecuación. Bueno, vamos ahora a hacer el análisis para el cuerpo de masa M2 y finalmente haremos el de la cuerda. Bueno, tenemos esto, el cuerpo de masa M2, tenemos esta fuerza F, que es esta misma fuerza de aquí, que va en la dirección Y, y tenemos esta fuerza, la fuerza que la cuerda le hace al cuerpo 2, que es esta de aquí. Esta T sub 2C es la fuerza que el cuerpo le hace a la cuerda. Entonces, vamos a dejar estas dos fuerzas en términos de coordenadas cartesianas, de los vectores unitarios. Entonces, T, C2, vamos a decir que es igual a un número TC2 en dirección Y. Bueno, con respecto a TC1 y TC2, son números, ¿no? Escogí, si son positivos, van en la dirección Y, y si fuesen negativos, van en la dirección menos Y. Cuando resuelva las ecuaciones que me salen a partir de la segunda ley de Newton, vamos a darnos cuenta si efectivamente ellos son números positivos o negativos. La fuerza F, en términos de los vectores unitarios, quedaría así. F en dirección Y. La aceleración del bloque es A, como la del bloque anterior, y la suma de fuerzas del cuerpo 2 en X dividido entre la masa 2 es igual a la aceleración. ¿Y cuáles son las fuerzas? Son estas dos. Entonces tenemos T, C2 más F dividido entre M2 igual a A. Y tenemos nuestra segunda ecuación. Bueno, finalmente entonces hagamos el análisis de la cuerda y las fuerzas en X que están actuando sobre ella. Bueno, entonces aquí está nuestra cuerda y aquí está eje Y y eje X. El cuerpo de la izquierda le hace una fuerza hacia allá, que llamamos T1C, y el cuerpo de la derecha le hace una fuerza hacia allá, que llamamos T2C. Bueno, nos queda así. Bueno, dije que esta fuerza iba hacia allá, no, va en ese sentido. Entonces volvamos al dibujo. Entonces en el dibujo tenemos la cuerda y tenemos que esta cuerda, esta fuerza, este cuerpo le hace, o este bloque le hace una fuerza T sub 1C que va hacia allá. Y el otro bloque le hace una fuerza T sub 2C que va también hacia la izquierda, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque elegimos que T sub C2 va a la derecha, ¿no? Entonces, bueno, las fuerzas TC1 está aquí y TC2 ya están descritas matemáticamente, ¿no? Entonces, T1C yo sé que es igual a menos TC1. ¿Por qué lo sé? Tercera ley de Newton. Bueno, pero ¿qué es TC1? TC1 es esto, por lo tanto, menos TC1 es menos TC1 en dirección Y. Igualmente, T2C es igual a menos TC2. ¿Y qué es TC2? Es TC2 en dirección Y, por lo tanto, esto es menos TC2 en dirección Y. Entonces ya estamos listos para utilizar la segunda ley de Newton. La aceleración del cuerpo es A, como la de la cuerda es A, la del bloque 1 es A y la del bloque 2 también es A. Y la suma de fuerzas para la cuerda
en dirección X dividido entre la masa de la cuerda es igual a la aceleración. Y la suma de fuerzas son solamente dos fuerzas y tenemos entonces menos TC1 menos TC2 sobre M sub C igual a A. Y ahí tenemos nuestra tercera. Bueno, tenemos entonces aquí tres ecuaciones. Son esta y esta. Vamos a contar el número de incógnitas, ¿no? Entonces aquí tenemos TC1 y A. Ya tenemos 2. TC2 es la siguiente. Entonces ya tenemos 3. Allá la teníamos. F no la da el problema. Es conocida. Las masas son conocidas. Esta aquí es M sub 1, ¿no? Y aquí tenemos TC1 y TC2, que ya la contamos como incógnita. Entonces tenemos tres ecuaciones. Vamos a escribirlas de nuevo pasando a multiplicar las masas en cada caso. Bueno, aquí tenemos nuestras tres ecuaciones. Las podemos resolver como queramos, ¿no? Entonces aquí TC1 la podemos reemplazar, por ejemplo, por aquí. Y TC2 podemos despejar de acá y reemplazar acá y calcular, digamos, A. Pero existe una manera sencilla y es la siguiente: poner las tres en fila y sumarlas. Bueno, tenemos entonces nuestras tres ecuaciones. Si esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, entonces si yo sumo a esto, si a esto le sumo esto y a el resultado le sumo esto, me va a dar la suma de estas tres, ¿no? Pero entonces cuando esté sumando acá, voy a tener unas cancelaciones aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, TC1 está acá, y TC1 está acá, y TC2 está acá, y TC2 está aquí. Entonces finalmente nos queda simplemente F. Y aquí nos queda M1 más M2 más M sub C, todo multiplicado por A. Entonces nos queda M1 más M2 más M sub C, todo multiplicado por A. Y aquí ya podemos despejar A. A es igual entonces a F dividido entre la suma de las masas. M1 más M sub 2 más M sub C. Bueno, TC1 es fácil de calcular. Es simplemente M1 por A. Entonces sería M1 por F dividido entre la suma de las masas. M1 más M2 más M sub C. Bueno, y podemos calcular TC2 por aquí de esta ecuación, ¿no? Entonces tenemos que TC2 es igual a M2 por A, o sea, M2 por F dividido entre la suma de las masas, M1 más M2 más M sub C, menos F, ¿no? Paso este F que está acá, a este lado a restar, ¿no? Menos F. Bueno, hay una forma fácil de sumar aquí. Vamos a multiplicar aquí arriba y abajo por 1. Y bueno, por este 1, ¿no? M1 más M2 más M sub C sobre M1 más M2 más M sub C. Eso es igual a 1. La idea es que queden con el mismo denominador. Bueno, aquí vamos a hacer distributiva, ¿no? F por M1, F por M2, F por MC. Aquí todas quedan con el signo negativo. Entonces aquí también hay un cancelamiento. Hay un cancelamiento de este término con este, ¿no? Y entonces, finalmente, obtenemos que esto es igual a menos M1 más M sub C sobre M1 más M2 más M sub C multiplicado por F. Y esa es T sub C2. Tenemos entonces nuestros tres resultados. Bueno, en la mayoría de problemas de este curso vamos a hablar del concepto de cuerda ideal y vamos a introducirlo acá en este ejercicio. Entonces, la cuerda ideal es aquella cuerda que es inextensible y además, es decir, uno la estira y no estira como si fuera un resorte. Ella no es incapaz de estirarse más de lo que ya está, ¿no? De la longitud que tiene. Además de eso, su masa, la masa de la cuerda, es mucho menor a la masa de los cuerpos a las que ella está sujeta. Entonces es menor a M1 en este caso y mucho menor a M2.
En ese límite, cuando uno hace estas cantidades m sub c mucho menor que m1, ocurre algo con ambas t's. Entonces t sub c1, cuando ocurre esto, da lo siguiente. M sub c es muy pequeña, entonces, por ejemplo, si M1 vale 3 kilogramos, esta vale 2 kilogramos y la cuerda vale 0.01, pues no hace casi nada al denominador. Y esto queda aproximadamente igual a M1 por F dividido entre M1 más M2. Con respecto a T sub C2, ocurre lo siguiente. Esto sería aproximadamente igual a, entonces arriba, si M1 es mucho más grande que MC, entonces queda menos M1 por F sobre M1 más M2. Y nuestra aceleración, entonces nos va a quedar simplemente F dividido entre M1 más M2. Bueno, y otro dato muy importante, que es el siguiente. Observen que T sub C1 y T sub C2 son números que tienen el mismo valor absoluto. Es decir, esto es M1 por F sobre M1 más M2. Y este es, en valor absoluto, M1 por F sobre M1 más M2. Es decir, tienen la misma magnitud, pero signo contrario, ¿no? Entonces, ocurrió acá que en ese límite, cuando tenemos la masa de la cuerda muy pequeña, T sub C1 es igual a menos T sub C2. Entonces, volvámonos a nuestro dibujo por aquí y veamos qué es lo que pasa. Entonces, T sub C1 dio positivo, entonces lo escogí bien, ¿no? Escogí bien este valor. Pero T sub C2, que es este de aquí, lo escogí a la derecha. En realidad va hacia la izquierda. Entonces, cuando hagamos análisis de cuerdas y nos digan que la cuerda es ideal, es decir, inextensible, y además de eso tiene una masa muy pequeña comparada con los cuerpos que ella liga, entonces, si escogemos la fuerza que la cuerda hace sobre este cuerpo hacia allá, automáticamente la fuerza que esa cuerda hace sobre este cuerpo va en sentido contrario y tiene la misma magnitud de ella, ¿no? Que eso fue lo que descubrimos. Entonces, esta TC1 es la fuerza que la cuerda le hace al cuerpo 1 y esta es la fuerza que le hace al cuerpo 2. Son de signos contrarios y tienen la misma magnitud en el límite cuando la cuerda es ideal o es inextensible y además de eso su masa es muy pequeña comparada con los otros cuerpos del sistema. Si escogemos una de las fuerzas, la fuerza sobre un cuerpo, hacia la derecha, la otra automáticamente la vamos a escoger hacia la izquierda.